Estás oyendo Bao Radio, el programa de radio de bao.com.do y de la Fundación Bao para la Cultura. Cine y variedades tan necesarios como respirar. Por esta, tu Quisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano. Señores, ese era Rafaelito Mirabal con Sistema Temperado. Sistema Temperado era un ensamble que reunía a lo mejor de lo mejor. Es decir, era como un sumum. Y yo le decía a Rafaelito Mirabal que mi introducción a Sistema Temperado fue en casa de teatro. Y fue una cosa espectacular porque ellos estaban tocando, ellos tocaban discos muy largos, canciones y discos, y entonces ellos en una se pusieron como locos y armaron se armó como un lío de instrumentos, y ellos fueron pasándose mientras tocaban los instrumentos de un grupo a otro, es decir, tres que eran los que venían, el grupo de Freddy Arturo Ginebra, el que tenía con Peter Nova y con Eli Sánchez, fueron entrando junto con otros músicos, y Sistema Temperado fue saliendo. Aquello fue memorable. Entonces, en esta ocasión, poniendo esta mezcla de pambiche con tanguiche, nos acercamos un poquito más a la música del mundo, ¿no? Versión dominicana. Rafaelito Mirabal, que es un cibaeño no sobrevalorado, va a estar en Nacán. Espérense un momentito, porque yo dejé esto alto, entonces me va a matar Micaela. Está aquí haciendo una crisis histérica. Ella se ve muy linda jalándose los moños. Entonces yo voy a bajar esto. Ya, conforme, ok. Entonces les decía que Rafaelito Mirabal va a estar en Nacán. Nacán es ese restaurante que está en la Mercedes con Isabel la Católica, en la zona colonial. Es un restaurante de lujo. Cuando digo de lujo me refiero a que ellos hacen cocina fusión, y es por todo lo alto que lo hacen. Entonces él va a estar ahí con su baby piano, o sea que va a ser un concierto íntimo. Ustedes van, se toman su traguito, disfrutan de la buena carne asada, y bueno, van a disfrutar de una noche más que memorable con la música de Rafaelito Mirabal al piano solo. Las reservas son en el 829-954-8908. Él no va a poder estar con nosotros en esta ocasión porque él viene muy tarde y se va muy temprano. Pero bueno, hoy están los niños participantes en el concurso nacional de teatro Alejandro Farach, que presentan la obra Filipo, el niño de la cabeza puntiaguda, y una serie de obras más, de obras cortas, ¿verdad? En el Parque Iberoamericano a las 6 de la tarde. Eso es para niños. Que no quiere decir que yo estoy un poco en contra de esa clasificación. Para niños, literatura juvenil, esos son los gringos, el país de las filas, Estados Unidos, afanando por subdividir, por clasificar a todo el mundo, cuando en realidad la literatura infantil es para que los adultos la disfruten. Mañana, entonces, va a estar Elvira Taveras en Global Talks. Global Talks es un esfuerzo de la Fundación Global, y entonces ellos están teniendo a personas de distintos llamados de la vida en entrevistas exclusivas para Global Talks, y son entrevistas muy buenas. Mañana van a estar con Elvira Taveras, quien va a estrenar una obra de teatro en estos días. ¿Y qué es lo que
¿Qué es lo que te pasa? Tenía que toser. Ah, ok. Por eso que tú no has saludado. No, pero tú estás hablando, Rubén, dime. No, porque regularmente tú me interrumpes. A mí me hace falta la interrupción. Interrúmpeme, por favor. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Micaela? Bien. Micaela Tolentino está con tos aquí. Tos es, sí, tos es algo, por primera vez la tos. Tú tos en un carro público, todo el mundo te mira mal. Entonces, señores, yo voy a dar una última información. El domingo se inaugura una colectiva en Arteberry que celebra sus 15 años en las artes visuales dominicanas. Eso es en la calle Hostos. Allí estará José Pelletier, Amaya Salazar, Enriquillo Amiama, Franz Cava y una serie de... ¿Qué tú me vas a enseñar? Ah, no, está bien. Yo pensé que tú me ibas a enseñar algo, porque la provocación, yo te miro y tú te haces la pendeja, pero está bien. Y una serie de reputados artistas dominicanos. Está bien, pero déjame decirlo a mí. Además, habrá una serie de actividades y conciertos. Esa gente va a tirar la casa por la ventana, ¿eh? Esa gente va a tirar la casa por la ventana. Entonces, tenemos aquí con nosotros brevemente a los niños participantes. Yo digo los niños, yo digo los niños, pero es mentira. Es Ann Mercedes que está aquí con nosotros para decirnos lo que ya yo dije. Echa para acá, ven. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? ¿Cómo tú estás? Bien. Cuéntame. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está todo? Muy bien. Ok, cuéntame de la obra. Bueno, Filipo, el niño de la cabeza puntiaguda, es una obra sobre la inclusión y el ser diferente. Pues trata de que los niños que la vean entiendan que ellos valen por lo que son y lo que saben, no por cómo se ven físicamente. Ok. Y entonces, háblame del elenco y de cómo han integrado, porque entiendo que esa no es la única obra que se va a presentar. No, hay más obra. Estamos participando dentro del concurso de Save the Children que se llama... Tú no me hablaste de eso a mí, Rubén, de esto. Yo hablé ayer, lo anuncié. Ayer lo anunciaste. Sí. Pero yo creo que yo vi algo en las redes sociales sobre lo que esta señorita nos está hablando. Lo que publicó Bao. Lo publicó Bao, pero no, en otro lado. No sé si... Bueno, seguro en la página de Save the Children eso, puede ser, eso habla bien de ellos. Yo sigo a Save the Children. Sí, el concurso se llama Concurso Nacional de Teatro Alejandro Farage. Ellos lo hacen, esta es la segunda edición. Ellos lo hacen buscando resaltar los derechos de la niñez. Ahora hicieron el concurso abriéndose para que los niños en medio de la pandemia, como resultado del COVID, tengan como que algo. Claro, una actividad. Sí, aunque por el tema del junte y tal, la obra son infantiles, algunas, otras son como orientadas a la infancia, pero para adultos. De 14 años en adelante la entrada es gratuita. Ok, eso es en el Parque Iberoamericano. Así que estén atentos, a las 6 de la tarde, entre 6 y 8 de la noche, allá habrá un festín de teatro infantil. Vayan ustedes también, vayan y pongan atención, porque a las cosas de los muchachos hay que ponerle atención. Y usen sus mascarillas, no se olviden. Sí, no usen sus mascarillas. No entran sin mascarilla. Bueno. De hecho, nuestra obra es de títere, la de mi grupo, y hasta los títeres tienen su mascarilla. Muy bien por los títeres. ¿Y cómo se llama tu obra? Filipo, el niño de la cabeza. Ah, bueno, Filipo, el niño de la cabeza. ¿Y cuáles son las otras obras? Bueno, está la obra Lámpara, que se presenta hoy. Se presenta ¿Qué culpa tuvo Gilbert? De Alexis Luciano. Eso es hoy, mañana. Se presenta. Ah, porque es un festival. Sí, un festival de 3 días y tenemos una premiación el 24. Ok, pero entonces, bueno, qué bueno. Y comienza hoy, así que es hoy, martes, miércoles y jueves. Sí. Qué bien, qué bien, eso está muy bien. Bien, señores, pues los niños ya tienen una opción de diversión fuera del PlayStation,
Dios mío. Sí, que tiene que tiene fuera de Fortnite y fuera de... Mira el niño que tenemos aquí en nuestro... Sí. En nuestro equipo, que si es por él jugaría 24 horas al día. Bueno, pero eso es él. Nosotros tenemos que buscarle otras opciones a los muchachos y bueno, ahí hay una. En el Parque Iberoamericano, hoy a las 6 de la tarde, Filipo, el niño de la cabeza puntiaguda, y va a haber, hay más teatro. Hay dos piezas más. Ok, excelente. Bien, a Mercedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por venir. Nosotros vamos entonces a pasar a el contenido de hoy. No. Música. Bueno, yo tengo aquí un tema. Y yo también. ¿Y a quién tú vas a poner? Vamos a ver. Yo quiero poner a Nina Simone. A Nina Simone, ok. Bueno, vámonos con Nina Simone. Te lo voy a admitir porque Nina tiene muchísimo más estatura en comparación con Smokey and the Blackbone. Sí. Pero la de Smokey va. Entonces, nada, ya ustedes saben, Nacan el jueves. El jueves también está la premiación en el Parque Iberoamericano y bueno, ahí están todas las actividades para que usted las disfrute, junto a sus hijos o solo. Vamos a oír este tema de Nina Simone. ¿Qué tema es? Feeling Good. Feeling Good. Y venimos de una vez. Estás oyendo Bao Radio, el programa de radio de bao.com.do y de la Fundación Bao para la Cultura. Cine y variedades tan necesarios como respirar. Por esta, Tu Quisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano. Sí, a ti te gusta mucho, a nosotros nos gusta más. A nosotros nos gusta más. No te apures, que no estábamos en el aire. Me salió bien eso. Sí, quedó bien. Micaela, haz los honores con nuestra invitada. Señores, tenemos aquí a una gran persona, una mujer que se ha dedicado al arte en la República Dominicana. Ella es una curadora de arte, ha impulsado el arte. Su vida es el arte, realmente. Sí. Y aquí tenemos el honor de tener a Sara Herman para echar un conversado sobre el arte. Y sobre las amistades. Esto es una oportunidad maravillosa. Yo no socializaba de esta manera hace mucho tiempo y con personajes tan relevantes. Con la mascarilla puesta. Sí, no me la voy a quitar. No te la quites, si no quieres no te la quites. Yo soy una persona que usa la mascarilla ya como una parte de su cuerpo, de su indumentaria. Pero yo feliz aquí, y sobre todo porque cuando tú pusiste Sistema Temperado al principio, comenzaste con un santiaguero que tiene vocación de santiaguero. Exacto. Y yo soy una capitaleña con vocación de santiaguera. O sea que eso es una gran cosa, que me reciban de esa manera. Yo siempre he tenido la aspiración de ser cibaeña, pero ustedes saben que de el dicho al hecho hay mucho trecho. Bueno. No, y que tengo además una mamá santiaguera de pura cepa y no puedo emular el linaje de ese valle. No lo puede negar, aunque quiera. No, ni emularlo tampoco. Pero sí, yo trabajo en arte quizás porque no tengo otros talentos. Y tuve la suerte de encontrar la fuente y el espacio donde mejor me siento trabajando. Yo, como siempre, he sido un poco rebusera, y el arte dominicano requiere de tanta lucha y tanta pelea. Eso me ha servido para muchísimo. O sea, yo he tenido que hacer mucho lobby, que discutir mucho, que bregar mucho, pero está muy bien. Yo soy una persona muy privilegiada porque trabajo en el campo del arte, que cada día demuestra más que no está separado de ninguna otras cosas de la vida. O sea, la horizontalidad de la cultura nos permite ver desde el arte una cantidad de cosas que en otro momento hubiera sido imposible. Ahora mismo yo te puedo hablar de botánica de la misma manera que te hablo de gastronomía, y estoy hablándote de arte. Entonces, claro, es maravilloso. Yo he vivido un cambio a mis tantos años. Sí. Tantos, dije tantos. No digas tu edad, porque es verdad.
a mis 51 años yo he vivido todos esos cambios donde yo misma he cambiado de gustos, de forma de ver las cosas, de forma de leer las cosas. Por ejemplo, yo tenía mis escritores favoritos hace unos 10 años. 20 años, 10 años, que ahora me da vergüenza decirlos. Por suerte uno no se tatuaba mucho en esa época, porque yo hubiera tenido un verso de Juan Salvador Gaviota. Una gaviota. Sí, una gaviota. Pero vamos a comenzar desde el principio. ¿Cómo llegas tú a Cuba? Yo hubiera tenido la última frase del coronel no tiene quien le escriba. Mira. Sí. Bien. ¿Y cómo? Esa. Ay, pero eso hubiera sido permanente. Hubiera hablado también de la situación política de los últimos 10 años, etcétera. O sea, no, eso hubiera sido. No, hay cosas que no pierden la esencia. No, ni la el sentido del drama, de la actualidad, no pierde la actualidad. Y eso es algo que ha estado, los estudios escatológicos demuestran que eso es algo que se ha mantenido durante todo el tiempo. Ahora, volvamos, ¿cómo yo llego a Cuba? Llevada por mis padres. Claro está. No me quedaba. No faltaba más. No faltaba de otra. No, porque es que a los 4 años hubiera sido un poco difícil. Mis hermanos me llevaban a la lucha libre y mis padres me llevaron a Cuba. O sea, cada cual con sus gustos. Sí. No, y ahí con el exilio político de mi papá, ahí comenzamos a vivir en Cuba y duramos 5 años viviendo en ese momento y después volví a estudiar la carrera. Bueno, de eso era que estaba hablando. Ok. Pero está bien. Tú dijiste, comencemos por el principio. Sí, perfecto. Yo esa partecita no la sabía, así que está muy bien. Yo te iba a decir, Carmen Rita conoció a Hamlet, tuvieron unos amores, y de ahí nací yo, intempestivamente. Volví a estudiar mi carrera porque precisamente conocí a un sueco, esposo de una amiga de mi mamá, Rosemary Vargas Lundius, esposa de Jan Lundius, y Jan era historiador del arte. Yo decía, ¿qué es esto? Y entonces él me enseñaba a los simbolistas suecos, eso a los 13, 14 años. Yo decía, ¿eso qué es él? Eso es lo que yo quiero ser. Todo el mundo decía, ¿pero para qué? ¿Qué tú vas a hacer? Y comencé a investigar dónde se estudiaba historia del arte. Y me di cuenta que el único lugar donde realmente yo podía ir era Cuba. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, en ese momento no me iban a dar una visa jamás ni nunca, ni mi familia tenía con qué pagarme a mí unos estudios en una universidad de los Estados Unidos, México tampoco, y además me da mucho miedo los movimientos telúricos, y dije, Cuba, y era lo que estaba más cerca. Además, esa escuela tenía un prestigio increíble. Lo tuvo todo el tiempo que yo estuve ahí, y no porque yo estuviera ahí, aunque eso hubiera sido una gran cosa, pero sino porque los profesores eran maravillosos. Cuando tú estudiaste, Cuba toda tenía prestigio en términos académicos. Sí, en todas las escuelas de Cuba. En la escuela de cine ni se diga, la escuela de medicina ni se diga. O sea, en realidad Cuba era el hub académico, el ballet, la danza, las artes, la arquitectura, ¿tú me entiendes? Y yo recuerdo la medicina era importantísima. La medicina, había muchos médicos dominicanos, que estaban practicando, que son maravillosos. Hay médicos todavía dominicanos allá. Hay médicos allá, sí. Y hay otros estudiantes, lo sé. Y la escuela sigue teniendo bastante nivel en comparación con muchas otras. Además hay carreras como la mía, historia del arte, que lamentablemente en países como el nuestro no tienen mucho público. La UAS tenía una carrera, o tiene, no sé todavía porque quedaban muy pocos estudiantes, puede que la tenga todavía, tiene un seminario anual sobre crítica de arte. Es una escuela de crítica e historia del arte, y eso está muy bien que lo tenga, pero en el momento en que yo quería estudiar no había eso, y yo quería hacer eso sin saber lo que era.
yo quería ser como Jan Lundius y como un profesor que yo tuve en la escuela de Historia del Arte que se llamaba Carlitos Báez. Carlos Báez nos daba a nosotros Historia del Arte y Carlos Báez era un apasionado de la historia del arte. Le dio muchísima gente, yo creo que a la gente del Santa Teresita, La Salle, le dio muchísima gente. Yo estaba en el Santa Marta y me dio clase y yo dije, quiero hacer eso. Estudié eso 5 años en La Habana y fue la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Y si me toca llegar otra vez al 1986, vuelvo y tomo la misma decisión, aunque implique vivir el principio del periodo especial y muchísimas cosas, vuelvo y tomo esa decisión, porque sí, porque eran otros tiempos y yo fui muy feliz, la verdad, y aprendí mucho. De ahí, ¿a dónde fuiste? Yo vine a República Dominicana directamente después de haber hecho una tesis en la que analizaba la política cultural y el sistema institucional en República Dominicana del 60 al 80, y yo venía además con las cosas que uno cree que tiene que hacer cuando se gradúa, llevar la cultura, esa noción tan filantrópica y maravillosa, llevar la cultura al pueblo y hacer ese. Por supuesto, los 3 meses de estar aquí me dio un ataque de pánico. Un ataque de pánico y dije, ¿qué voy a hacer? No se llamaban ataques de pánico en esa época. No, le dio un yello a la muchacha. Sí, le dio un yello, exacto. Le dio una sirimba. Le dio una vaina de la que le dan a la gente blanca, nerviosa, que se pone nerviosa, le dio un ataque de nervio. Yo no sé lo que es eso. O sea, ¿qué es eso? Un ataque de nervio. Le atacaron los nervios. ¿Tú te imaginas los nervios parados en una curva? De que ahí viene con 2 franelitas, que nervios. El ataque de los nervios. Ahí está Anneli Vega riéndose de nosotros. Sí. Y te mandó un beso. Ay, tan bella. Esa fue alumna mía. Pero te digo una cosa, y como todos los alumnos me ha sobrepasado. Eso es lo bueno de los buenos alumnos. Siempre lo sobrepasan a uno y lo hacen sentir muy orgulloso. Que me dio una sirisma. Sí. Y yo dije, no puedo hacer nada. Tuve la maravilla inmensa en la vida, que yo había venido en vacaciones y había conocido a Mariloli y a Jorge Severino. Y ellos me dieron trabajo. Ellos me dieron trabajo en la galería de Mariloli en las vacaciones. Yo había conocido también a Porfirio Herrera y a Nelson Ceballos. Y desde que yo llegué, me dijeron, ven a trabajar con nosotros. Y comencé a trabajar con ellos dos con el grupo de personas que trabajamos en el Museo de Arte Moderno. Y fueron años gloriosos. Teníamos un equipo de trabajo que estaba Paula Gómez, Gia Caro. Qué cool. Éramos un grupo de gente muy joven que creía que todo era posible. Eran todos estrellas, sí, lo que había ahí. Y creíamos que todo era posible. Y lo hicimos posible. Y nada, y eso fue una escuela. Y ahí yo vine al museo, después trabajé, inmediatamente comencé a dar clases en Unive y en Chabón. Y también eso me dio otra perspectiva de lo que era interactuar con la gente. No se me olvidó nunca llevar el arte a las masas, porque eso nunca se olvida. Eso nunca se olvida. Hay que decir, Sara, que tú estuviste al principio del periodo especial en Cuba estudiando, pero Cuba era un bonche. Sí. Cuba era una fiesta. Sí. No se lleven de qué periodo especial, que estos muchachos boncharon de a duro. Sí. Sí. No, yo no puedo decirlo. Además, tú sabes lo que es estar en un lugar y que tocara los bambán. Exacto. La revés. O sea, yo iba todos los viernes con amigos que tenemos mutuos. Íbamos al Pico Blanco, que era un lugar que había en el Hotel Vedado, y nos poníamos a ir a tocar a César Portillo de la Luz y a José Antonio Méndez. Sí. Y cuando entrábamos, yo y Sumaya Lalane, que íbamos juntas generalmente con Juan Basanta, decían, llegaron las dominicanas, y nos cantaban canciones. Portillo de la Luz y José Antonio Méndez. O sea,
¿cómo yo puedo, con qué en el mundo yo sustituyo esa experiencia? No, con nada. Con nada. Una gaveta llena y para cerrarla hay que... Y los bambán, o sea, ver a los bambán de ahí, o sea, de verdad, es como... Y a Gonzalito Rubalcaba tocando en una esquina, un jazz festival, en un patio. Sí. Fueron realmente años muy hermosos que yo aprendí mucho, de desengaños, pero también de reafirmaciones de muchísimas otras cosas. Y La Habana es una gran ciudad también. La Habana es una ciudad majestuosa, independientemente de nada. Es una ciudad que cuenta una historia que pocas ciudades en América la pueden contar. A papi y a mami le encantaba Cuba. Yo recuerdo que ya cuando Sara había venido, yo andaba con Juan Basanta y fuimos, él me dijo, vamos para allí, que allí está Sara Germán, y yo, vamos. Y fuimos a este bar que estaba enfrente a donde está hoy, en la calle Duarte con Conde, específicamente con Conde, estaba en un segundo piso, ahí encima de Tamaño. De Cuesta. En Tamaño. Exacto. Entonces Sara estaba ahí con unos amigos, una cosa, de repente a mí me subieron como 2 litros de ginebra y yo... Al cerebro. Sí, después de eso yo corté, porque tú cortas en los claro. Dentro de esas borracheras que parecen ensoñaciones, hubo un corte y de repente yo tenía los zapatos de Sara en la mano. Yo me iba. Yo estaba en la puerta del ascensor, de la escalera, y yo me iba. Después de ahí no me acuerdo de mucho. Realmente Tamaño fue un lugar, Tamaño es un muy lugar especial, que hay que también rescatar. Sí. Ahí se pensó mucho. Sí. Y ahorita que hablábamos, Micaela, acerca de qué he estado haciendo yo después que te dije, no, trabajando mucho, me llegué a la conclusión de que tengo 8 meses pensando. Como todo el mundo, como la mayoría de nosotros. 8 meses pensando y 8 meses confirmando que no voy a hacer nada de lo que pensé hacer al principio. Porque decía, voy a aprovechar este momento y entonces salía de un sombrero de un mago un libro, una película, una novela, una exposición majestuosa, y de repente nada. 8 meses después, nada, en ese sentido. Ahora, en el sentido del trabajo institucional, no puedo estar más orgullosa y me siento súper bien y me siento como que de verdad hemos hecho cosas. Pero cuando uno se pone a pensar, cuando el 13 de marzo nos dijeron, ustedes van a trancarse, yo dije, bueno, el 30 de marzo saldremos de esto. Y vamos a hacer... Ay, qué lindo. Ay, Jesús. Y mi hermano me decía, ¿tú te imaginas que el día de mi cumpleaños yo me lo tenga que pasar así, el 16 de junio? Sí. Y así siguió todo. Sueña Pilarín. Pero nada, volviendo... Bueno, fue un 13 de marzo que nos mandaron a trancar. Sí, un 15 en realidad. Sara, sí, eso que tú dices tiene una importancia capital, porque eso me hace pensar a mí, en que yo he estado pensando y hace que yo reflexione sobre la dinámica de ese pensamiento, la forma en que se desarrolla dicho pensamiento tan a largo plazo. Eso implica que tú te pongas medio histérico, que te den ataque de pánico, el tú, sí, ven. Marcos Barinas Uribe, señores, qué trabajo me dio. Mi admirado Marcos Barinas Uribe. Este señor me la puso dificilísima esta mañana. Pero volviendo a las dinámicas del pensamiento. Sí. Pero tú dices que las cosas a largo plazo. Sí. No, pero es que nosotros nunca supimos los plazos. Y la dinámica del pensamiento. Fue un pensamiento que se extendió. Exacto. y se extendió sobre sí mismo. Exacto. Era una cosa como... Y volvíamos. Era como un acid reflux en pensamiento. Sí. Eso era... Teníamos una quemazón en el estómago con el pensamiento. Y por eso yo creo que no llegamos a concretar o a hacer demasiadas cosas. Por eso
quizás una de las cosas que me enseñó el trabajo institucional fue, hay que hacerlo. O sea, a ti se te ocurre, Micaela, mañana que quieres hacer otro libro de recetas, sácalo pasado mañana, o sea, no duermas más. Eso hay que hacer las cosas, porque si no, ese regurgitar de la materia gris. Es lo que yo, por favor, hazle caso a ella. Ese regurgitar de la materia gris no te va a dejar jamás llevar a las cosas a la practicidad. Hay demasiadas cosas que se entienden que son más importantes. ¿Y qué es más importante que uno hacer su obra? Nada. Nada es más importante. Nada es más importante que eso. Vámonos a una pausa, vamos a oír una canción. Luego le vamos a dar la bienvenida formal a Marcos Barinas Uribe, quien nos viene a hablar sobre arquitectura y racismo, a propósito de lo que dice Sara, que pensar es regurgitar. Estás oyendo Bao Radio, el programa de radio de bao.com.do y de la Fundación Bao para la Cultura. cine y variedades tan necesarios como respirar. Por esta, Tu Quisqueya 96.1 FM. un corito no tan sano. Señores, aquí había un habladero ahora mismo, porque somos 4, somos demasiados, entonces se armó como un corillo. Yo quería entrar así para que ustedes vieran el desorden que hay, pero algo no me impidió hacer que pasáramos vergüenza de esa forma. Yo tengo aquí como invitado que pone el colofón a este sancochito que hay de gente interesante, a Marcos Barinas Uribe, un investigador, un comentarista, profesor, arquitecto, urbanista. Cógelo, cuántas cosas para definir a alguien que no es más que un amigo. Un amigo de Sara. Un amigo, sí. Amigo de Sara. Ah, bueno, sí. Bueno, está bien, pero imagínate tú. Eso está bien, te lo presto. Eso está un poco sobrevalorado. No creas. Rubén. Depende de a quién le preguntes. Sí. Ok, vamos a dejarlo ahí. Entonces, Marcos, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Yo desde que entré por esa puerta y vi el sancocho que había aquí de mentalidades, dije, es aquí. Es aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la calle, Marcos? Tú que vienes, tú que me dijiste, estoy saliendo, dame tiempo. Sí, es que en esta ciudad tú no puedes llegar a ningún sitio en menos de una hora. Eso es algo que tú no te puedes planificar a nada que no sea a una hora. ¿A qué se debe eso? Bueno, en realidad el tema de los entaponamientos es universal. Uh-huh. O sea, no se vayan a creer ustedes que eso es un mal solamente de Santo Domingo. De hecho, aquí no hemos visto tapones. Tú tienes que ir a la India a las 4 de la tarde. Exacto, en la India. El que sabe lo que es la India. Bueno, pero no hay que ir lejos, Nueva York. No. Entonces, en Manhattan, estar en Manhattan. Sao Paulo. O Puerto Rico, que nosotros somos un reflejo de lo que pasa en Puerto Rico. Sabemos lo que es pasarte. En Bogotá te puedes pasar 4 o 5 horas en un tapón. Uh-huh. Pero la realidad es que los tapones no son malos. Uh-huh. Ese no es el problema de la ciudad. De hecho, a veces el tapón es beneficioso. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo en contigo. En términos técnicos, no estoy hablando en términos teóricos. En términos técnicos, la idea de que el vehículo privado esté entaponado en unos carriles es importante cuando el sistema público funciona adecuadamente. Uh-huh. Tú tienes un carril exclusivo de autobuses en un lateral moviéndose a velocidades rápidas y tú estás parado en un carro por 4 horas, uh-huh, tú vas a dejar el carro y te vas a montar en el autobús. Exacto. Por tanto, el tapón es importante. De hecho, un ejemplo que me llega cerca. Es la interpretación del tapón donde está el problema. Hay ciudades que tienen sistemas muy efectivos de transportación pública y al no tener el entaponamiento, uh-huh, ese sistema de transportación pública no funciona eficientemente. Un ejemplo es Johannesburgo, en Sudáfrica. Uh-huh. En Johannesburgo se hizo para el Mundial de Fútbol, se hizo un sistema de autobuses rápidos en carriles exclusivos
que superó a la ciudad, porque se diseñó para el momento, ¿no? El momento de la gran cantidad de personas y demás que iban a estar en los eventos del Mundial de Fútbol, y cuando el evento se acaba, Johannesburgo no tiene suficientes tapones para que ese sistema funcione adecuadamente, y ahora está en problemas serios de autosostenibilidad. Que no ocurre en Bogotá, ni ocurre en Manhattan, ni en ninguna ciudad de alta densidad. O sea, donde hay muchos tapones, y por tanto la gente tiene que entender que debe dejar el vehículo privado y montarse y utilizar el sistema de transportación pública. Se va Sara. Digo, no, por Dios, que no me voy. Ah, ok. Pero está bien, porque o sea, viste como la pared. Marcos, háblame del racismo y la arquitectura. Okay. Desde que Micaela me dice racismo y arquitectura, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es eso? Y la respuesta de Rubén fue exacto. Y yo dije, ok. No, pero ¿cómo que quieren decir ustedes con que no tienen que ver? Ahora yo estoy curioso con saber por qué ustedes ¿qué tiene que ver? Ven esa no, es con curiosidad, porque es un enfoque, es un take sobre la arquitectura inusual. Y yo estoy seguro de que va más allá de cualquier apropiación, de cualquier visión millennial que tú puedas tener sobre eso. ¿No me entiendes? Bueno, es que cualquier manifestación de poder, cualquier manifestación de abuso tiene una expresión en la arquitectura. Sí. O sea, toda expresión de poder tiene una manifestación en la arquitectura, y tiene como cómplice a la arquitectura y a la ciudad como cómplice de esos estamentos de poder. Y el tema del racismo no se queda atrás. O sea, ahora mismo, por ejemplo, ustedes ven toda esta situación que se está dando ahora con el tema del suprematismo blanco en los Estados Unidos y el Black Lives Matter. Cualquiera entendería que esto no tiene nada que ver con un modelo de hacer arquitectura y de hacer ciudad. Y sí tiene que ver con un modelo de hacer arquitectura y de hacer ciudad. De hecho, los estamentos que llevaron a que Donald Trump ganara en Estados Unidos y que perdiera ahora, entre comillas, se debe precisamente a un modelo de hacer ciudad que está sustentado en la injusticia social y está sustentado en la división racial, que es la suburbia. ¿Cuáles son los parámetros? Exacto. ¿Cómo se organiza una ciudad? Mira, es muy simple. La suburbia americana, ustedes conocen la historia de la suburbia americana. O sea, ¿qué ocurre? A mediados... Bueno, la suburbia negativa, porque antes, a principios del siglo XX, existió un modelo de crecimiento periférico sustentado en la idea de la ciudad industrial inglesa, que sí era un modelo social, o sea, y ambiental, es decir, importante. Las personas, las familias, digamos, o los cónclaves eran empujados hacia afuera. Porque las industrias estaban en la ciudad. Exacto. Por ejemplo, en Nueva York, yo estoy hablando hace muchos años, 1800, 1900, no sé, porque no voy a... Hubo un grupo de negros que hizo su propia comunidad. No, sí. Y vinieron un grupo de blancos que querían el terreno y lo sacaron de ahí. Sí, Greensland. Sí, pero Marco nos está haciendo una historia que comienza a principios de siglo, por medio de la cual, eso tú lo viste en The Crown, por ejemplo. No, yo creo que la vi en otra película. No es lo de Greensland. Yo te estoy hablando de ese fenómeno al que se refiere Marcos. En The Crown, tú ves como la nube de polvo, de la niebla, esa niebla hecha a base de carbón y a base de los vientos, empuja a la gente, asfixiante, ¿verdad? Empujaba a la gente hacia afuera. Eso es lo que sucede en esos centros urbanos. Entonces, sí, ese es el modelo de la ciudad jardín que se deriva de la revolución industrial. Exacto. Que hace una serie de enclaves periféricos a la ciudad sustentado en el trabajo. Pero ese era un modelo social, era un modelo socialista. Chicago es así también.
¿Tú me entiendes? Sí. Ahora, en el que tú sales a vivir y entras a trabajar. Sí. Y esas eran ciudades conectadas por sistemas de transportación pública importantes, sobre todo ferroviarios, ¿no? Pero ya en el 1950, después de las guerras, el modelo del sueño americano de que todo el mundo debe tener una casita y la idea de la familia mononuclear de papá, mamá, 2 hijos y un perro, llevó a la construcción de un modelo de desarrollo urbano periférico, sin ningún sentido de comunidad, sin ningún sentido social, que era simplemente el proveer de vivienda a todo el que llegaba de la guerra, ¿no? Sí. Y eso, huyendo. Exacto, y eso fomentó varias cosas. Por un lado, fomentó el desarrollo del automóvil como medio de transporte principal en Estados Unidos. Llevó a que los centros de las ciudades se desarticularan por un tema racial, incluso. O sea, se empezó a expulsar empezó a salir de los centros de las ciudades los grupos blancos, ¿no?, hacia las periferias, dejando los centros de las ciudades abandonados a expensas de los sistemas de transportación privada, dígase elevados, rompiendo la ciudad en dos, no es diferente a lo que pasó aquí con el elevado de la Kennedy o el sistema del corredor Duarte, dividiendo la ciudad, dividiendo los barrios y desarticulando cualquier iniciativa social a favor de estos modelos periféricos que eran la suburbia donde vivían los blancos y no se permitía acceso a los negros. O sea, los negros empezaron a tener acceso a la suburbia de una manera muy paulatina. Entonces, eso llevó a una división muy fuerte en los Estados Unidos respecto a la visión de lo que es urbano y la visión de lo que es suburbano y la visión de lo que es rural. Si ustedes ven el mapa americano de las votaciones, siempre ustedes van a ver dibujadas las ciudades cuando tú ves los lugares donde ganó determinado partido. Ustedes van a ver el dibujo de los Estados Unidos y ustedes van a ver que donde están las ciudades es azul y donde está el campo es rojo. Cuando lo ves a simple vista, te das cuenta que eso es así, es casi blanco y negro. Pero cuando te acercas bien y lo ves de manera más cercana, tú te das cuenta que donde realmente se genera el cambio entre una decisión u otra, dígase, si decidimos irnos por un modelo democrático republicano, es en la suburbia, que es ese espacio intermedio, que no es ni ciudad ni es campo, ¿no? Pero es el que tiene la mayor cantidad de concentración de población. De manera que en el 2016, cuando ganó Trump, esos counties suburbanos... Tú me estás diciendo que el modelo de repartición urbana es primariamente de ese tipo, del tipo de suburbias. Sí. En los Estados Unidos, tú me estás diciendo que entonces ellos, ciudades como Nueva York, donde están sacando a la gente para convertirlo en centros, Manhattan, en centros urbanos, en el plan ese que ha dado como producto la gentrificación. Claro. Tú me estás diciendo que el modelo por el cual sobreviven el clase media norteamericano es del año 1900, ¿qué? 1950. Se sustentan en los años 50, en el Levittown de los años 50. Ofrécome. Ahora, ¿qué pasa? Que ahí es que vamos. ¿Qué llevó a que un modelo racial tomara de abuso y de injusticia social tomara el control de los Estados Unidos durante los últimos 4 años? Bueno, uno fue eso que tú dijiste. Se empezó a poner demasiada atención en las ciudades. El modelo demócrata, el modelo de Obama, llevó a tener una concentración tal en la importancia de las ciudades en el desarrollo de los países, en este caso de los Estados Unidos, que generó que mucha población fuera expulsada de las ciudades a las periferias. Y las periferias, como las áreas rurales, se sintieran relegadas en términos de las políticas públicas de los Estados Unidos. Y eso llevó a que ganara Trump. O sea, Trump no ganó nada más porque, mira, que ganó por un montón de racismo. No, mira, está sustentado en un modelo de abandono que asumieron los Estados Unidos hacia las áreas rurales
y en este caso hacia las áreas suburbanas, porque no está claro, ese límite entre el urbano y lo suburbano en Estados Unidos no es tan directo como el límite que hay en Europa, donde está claro que es urbano y que es rural. En Europa tú no tienes ese modelo suburbano tan difuso. Entonces, esa expulsión de población a las periferias sumó una gran cantidad de población que llevó a que esos votos fueran al Partido Republicano y ganaron. Y este año ocurrió lo contrario, o sea, esos condados suburbanos votaron demócrata. Porque se dieron cuenta de la situación. Porque ¿quiénes viven en esa suburbia? Antes las suburbias eran exclusivamente blancas. No, pero ya no. Pero ya no. Ya no. Ahora las suburbias son latinas, negras, mexicano, blanco y negro. Exactamente. Entonces fíjate que todo lo que estamos discutiendo hasta ahora es puramente racial. Sí. O sea, todo tiene que ver, que ver con raza. Y por lo tanto político y por lo tanto violencia. Bien, entonces, si vamos a la arquitectura, ya viendo la arquitectura como un esquema intelectual, porque eso es lo que es. Y tú te das cuenta del modelo de la arquitectura moderna. Sí, del conocimiento las columnas, la arquitectura la transmisión moderna. La arquitectura moderna, aunque se sustentó supuestamente en un modelo social de reacción hacia la creación de un hombre nuevo, pero que ese hombre nuevo supuestamente debió haber sido un hombre más íntegro, en realidad opuesto al modelo clásico, que sí planteaba una división de clases muy establecida. Aunque en principio la arquitectura moderna se pensó así, sus desarrolladores no lo eran todos nazistas. O sea, cuando tú agarras a Gropius o agarras a Philip Johnson o agarras a cualquiera de los maestros de la arquitectura, Le Corbusier era un racista misógino de primera, tú sabes. Ni se diga a Walter Gropius, que fundó la Bauhaus y que todos nosotros estudiamos arquitectura, el modelo intelectual de la arquitectura bajo la Bauhaus, era un racista de primera y misógino. Hasta establecían en la Bauhaus lo que podían hacer los hombres y las mujeres. Para Walter Gropius, las mujeres no podían pensar en 3 dimensiones. Él entendía que las mujeres solamente podían pensar en 2 dimensiones. Así las consideraba. Y ese modelo de enseñanza fue la que nos llegó a nosotros. Ese modelo de la Bauhaus, racista y misógino, nos llegó a nosotros por herencia. Y así aprendimos a hacer arquitectura. Y la arquitectura, por tanto, se sustenta en un modelo de monumentalidad, heroico, ¿verdad? Sí. Donde los arquitectos nos sentimos orgullosos de quién tiene el edificio más grande. ¿Tú sabes lo que quiero decir con eso? Sí. Entonces, ¿quién tiene el edificio más grande? Yo es el mejor arquitecto. Entonces, no se sustenta en valores, no se sustenta en una cualidad de su utilidad, de que sea ambientalmente adecuado, sostenible, económicamente posible, o culturalmente relevante, ¿no? No se sustenta en eso la arquitectura, se sustenta en modelos técnicos, en modelos de desarrollo que se hacen increíblemente lejanos al 70% de la población del mundo, que es informal. La ciudad es informal. La ciudad no la diseñan los arquitectos. Sí. O sea, el 70% de la ciudad no ha sido diseñada por arquitectos. O sea, la ciudad son básicamente informales. Pero sin embargo, la arquitectura se convirtió en una profesión de la formalidad, en una profesión técnica de valores técnicos exagerados, soportados en una visión de base educativa, que como ya les dije, que era la Bauhaus. Han oído hablar de la Bauhaus, no solamente en arquitectura, en arte también, que era racista y misógina. pero claramente racista y misógina. Y fueron cosas que se ocultaron por mucho tiempo. El hecho de que todos estos maestros de la arquitectura participaban en rallies nazis y eran suprematistas blancos, eso se oculta hasta hoy todavía. Wow, pero espérate, porque yo tengo como 1000 preguntas, pero son todas porque es que tú tocas. Bueno, en primer lugar, gracias por quitarnos la venda, una venda autoimpuesta, si se quiere, ¿no? ¿Verdad? Y en segundo lugar, lo que tú has dicho sobre el arte monumental, sobre todas esas. Y lo que has dicho sobre todo en términos de que el 70% de lo que se hace en una ciudad no lo diseñan los arquitectos.
Eso da que pensar, da mucho que pensar, porque entonces, ¿para qué vas a estudiar arquitectura? Para eso juega SimCity. Sí. Bueno, la arquitectura entrena personas para buscar un empleo y prestar un servicio al sector privado, pero no para ser relevantes para las comunidades. El modelo del currículum educativo de la arquitectura en este país, en Estados Unidos, yo estoy dando clases en Estados Unidos ahora, de hecho estoy dando clases por la vergüenza que ellos tienen de que sus universidades sean tan blancas. O sea, yo estoy dando clases en una universidad donde el 20% de la facultad se considera negro. Pusieron que eran que eran negros. ¿En qué universidad? La Universidad de Illinois en Urbana, y por tanto ahora hay una... ¿Tú sabes que en esa universidad fue donde diseñaron a HAL 9000? ¿El qué? ¿El qué? A HAL 9000. ¿Qué es HAL 9000? La computadora de 2001, dice del espacio, en Urbana, Illinois. Sí, bueno, uno de los pilotos que están en el cohete que está ahora yendo a las estaciones internacionales de allá, yo con mucho orgullo de eso. Pero el punto es que ahora mismo en Estados Unidos hay una obsesión por reformar el tema de la educación en arquitectura y en las universidades en general, precisamente por el horror que se ha vivido en los últimos años. El horror. Bueno, ustedes lo saben que es tan horror que ustedes se dan cuenta que también en las votaciones hay una división respecto a los niveles educativos y cómo votó una parte de la población versus otra, y las universidades han asumido que nunca ha reflejado la realidad como claro, es. Y eso viene es culpa de las universidades. ¿Cuánto cuesta el tuition de una universidad americana? Entre 50 y $75,000. Eso no gana una familia de escasos recursos, la mayoría negra, en un año. Y eso es lo que vale un tuition para entrar a la universidad. Entonces, tuition, no, ahí no hay, ahí no hay cama, ahí no hay libro, ahí no hay ropa, ahí no hay comida. Bueno, eso es el colegio nada más, para darle el colegio, y de ahí tú tienes que salir a buscar el resto. Exacto. Entonces imagínense ustedes una sociedad que sustenta la educación en un modelo de tanta división económica y social, no puede llegar a ningún sitio y se tiene que dar una situación como esta. Ahora, yo estoy, aunque yo estoy dando clases ahora, yo estoy haciendo el inicio de trabajo doctoral en la Universidad de Johannesburgo. Estoy muy interesado en Sudáfrica, y el modelo surafricano es de alguna manera un modelo interesante, por lo que ocurrió, ya que estamos hablando del tema educativo, hace poco. No era muy diferente el modelo surafricano hace 10 años, 15 años, donde la matrícula era una matrícula inaccesible para la mayoría de la población, dígase para la población negra. El apartheid fue hasta el otro día. Bien. Entonces, los estudiantes... Fue ayer, literalmente, porque fue hasta el 75, en el 76, hasta cuando salió Mandela. O sea, hay signos de apartheid en todo. No, solamente compara qué era lo que estaba pasando en Sudáfrica y qué estaba pasando aquí en República Dominicana en ese momento. Exacto. Peña Gómez, cuando Peña Gómez se le metió el Frente Patriótico, fue el mismo momento en que se estaba liberando Sudáfrica del apartheid, mientras aquí nos estábamos hundiendo más en un modelo racista, xenófobo, y antisocial. En Sudáfrica se estaba liberando, o sea, en el mismo momento, en el mismo año. Bueno, si partimos de la liberación como un proceso 1992-94, como un proceso, ya Sudáfrica tenía parte del proceso librado y le quedaba parte de ese proceso también, pero oficialmente, como dices, Sudáfrica se libró de que dijo ya no hay más. Eso significa que en sus procesos legales, en sus procesos de cara al público, ya formalmente ocurrió en ese momento. Exacto. Ahora, a donde yo los quería llevar era que no hace 10 años los estudiantes en África, sobre todo en Johannesburgo y en Cape Town, en Ciudad del Cabo, se rebelaron contra este modelo de división y de no acceso a la educación, diciendo que había que reducir la matrícula para que la matrícula pudiera ser asequible para todos.
Por supuesto, no se les escuchó al principio, eso llevó a la violencia. Yo tengo un tema sobre la violencia, mucha gente entiende la violencia como un problema. Johannesburgo es violento y a mí me encanta, pero es violento precisamente porque allí se está dando un proceso de justicia social y por tanto ese proceso de justicia social se expresa de una manera conflictiva y eso lo hace interesante, ¿no? Ahora vas a Ciudad del Cabo donde el apartheid todavía está y tú vas a Ciudad del Cabo y tú crees que tú estás en Europa, es mejor que Europa, donde no pasa nada. Y es demasiado, es tan bonito y tan arreglado que dice que hay un problema muy serio. Y es precisamente que todavía el modelo de apartheid existe allá, pero en Johannesburgo no existe eso. Hay conflicto y violencia. Y es porque se está generando un proceso de justicia social. Qué bien, está tan arreglado que tú dices que hay un problema serio. ¿Serio? Sí. Demasiado bien, demasiado tranquilo. Aquí no te pasa nada. Tú caminas como que no hay ningún problema. Tú no ves gente negra. Wow. En el centro de la ciudad. ¿Tú tenías algo de música ahí? Sí, tengo. Vamos a aderezar esta conversación con Marcos Barinas Uribe sobre el racismo y la arquitectura, cómo la arquitectura concretiza, ¿verdad? Esas tendencias radicales de no respeto a los derechos raciales. Es increíble cómo el mundo está engañado. Y sobre esto nos está hablando Marcos Barinas Uribe, quien es profesor, investigador y comentarista social. Y es amigo nuestro, para colmo. Sí. Después de esta pausa, sí, a continuación vamos a ir un disquito y luego volvemos. Estás oyendo Bao Radio, el programa de radio de bao.com.do y de la Fundación Bao para la Cultura. Cine y variedades tan necesarios como respirar. Por esta, Tu Quisqueya 96.1 FM. un corito no tan sano. Bien. Estamos en Bao Radio, esto es Quisqueya FM, en vivo. Marcos Barinas Uribe está con nosotros. Continúe, maestro. No, estábamos hablando del tema educativo en Sudáfrica, ¿no? Sí. Hablamos primero de... Tú fuiste a África, por lo que leí. Sí, yo voy constantemente a Sudáfrica. ¿Y qué haces allá en África? Doy clases y estoy empezando mi tema doctoral allá. Ok. Ya, eso era porque no sabía de dónde era que... Sí, yo estoy muy interesado en África del Oeste, en la costa africana del oeste, como un modelo de desarrollo urbano interesante, ¿no? Pero les estaba hablando del tema educativo y de que en Sudáfrica los estudiantes se rebelan en contra de ese modelo que no le daba acceso a la educación a los grupos realmente importantes de la sociedad, a los que lo necesitan, y no se les hizo caso al principio, y eso llevó a violencia, ¿no? Ahí fue que vino en Cape Town que tumbaron varias de las estatuas, ahí fue que empezó el tema de las estatuas, de los colonialistas y de eso, empezaron a caer estatuas, y hubo un momento en que los estudiantes decidieron que nadie se iba a inscribir en las universidades, y así fue, y le tumbaron el pulso, y ahora la educación en Sudáfrica es accesible. De hecho, el gobierno tiene que pagarle a las universidades por cada doctor o maestro que sacan. Wow. A ese nivel, o sea que es un tema opuesto, ¿no? Y eso ahora se empieza a cuestionar en la educación en el mundo entero. En Estados Unidos ahora hay un cuestionamiento hacia este tema de cómo es posible que la educación sea tan exageradamente cara, cuando qué tanta diferencia hay entre la educación que tú recibes en Estados Unidos versus la educación que recibes en Sudáfrica. Básicamente la diferencia es una diferencia a partir de la tecnología y de los recursos físicos que tú tienes en una universidad en Estados Unidos versus los recursos físicos que tú tienes en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? O en República Dominicana, laboratorios, edificaciones y una serie de recursos y posibilidades de inversión que se sustentan precisamente en la explotación de los estudiantes, pero al final el recurso humano es el mismo. Y eso ahora con el internet se hace mucho más evidente, porque ahora tú tienes clases con personas que te pueden... Yo estoy dando clases de Santo Domingo. Alguien puede estar dando clases de Uganda o desde Argentina.
en cualquier universidad en Estados Unidos. Y eso debería de poner la educación en un plano más equitativo para el mundo. Eso es así, se ha abierto una ventana ahora de diferentes posibilidades de colaboración que yo no estoy seguro que esa ventana se mantenga abierta por mucho tiempo, porque hay intereses de que eso no ocurra. Claro. Pero al fin y al cabo es una ventana que se abrió, en el que se puso en evidencia la situación de la calidad de la enseñanza en Latinoamérica, en Europa, en África, versus la calidad de enseñanza en los Estados Unidos, y que los estudiantes no son muy diferentes al final. Entonces, eso está llevando a un cuestionamiento de esos procesos, que vinimos hablando de esto por el tema de las universidades, ¿no? Y de lo que se te enseña allí. Bueno, entonces, racismo y arquitectura definitivamente están vinculados. Definitivamente ahora hay una tendencia a romper esas barreras, a que el currículum de enseñanza del modelo profesional de la arquitectura sea un currículo de enseñanza más realista, no soportado en esta visión heroica que se formó en los años 50. Y que todavía hoy es con la cual se enseña en Latinoamérica y en Estados Unidos. No hablamos de tumbar estatuas. No. Porque eso, señor, eso es llevarse la historia. No hablamos de derrumbar edificios. Eso es llevarse la memoria. Sí, la historia, y la memoria tiene dos funciones: para recordar y para no repetir lo cometido, el error. ¿Tú me entiendes? Se puede hacer el mismo tour que se hace hoy a la estatua de Colón ahí en el parque y decir, ese es Colón, eso es, esa que está ahí abajo es Anacaona, esa estatua está mal porque esto fue así y así y así. Debería estar al revés, Anacaona. Sí, pero ya tú sabes. No digo nada, calladita me ve más bonita. Bueno, prosiga, maestro. Sí, pero bueno, de todas formas, mira, yo siempre, de hecho, aunque fui invitado a dar clases en esta universidad por mi interés en África y por el vínculo que los mismos... ¿Qué clase das? Excúsame, ¿qué clase das? Es una clase graduada de urbanismo sobre la costa oeste de África. ¿Y cómo se llama en inglés? ¿Cómo se llama la clase? Yo le puse MAG Negotiations, negociaciones del mangle. Lo que pasa es que a pesar de que se me invita para hacer un tema que se deriva de un problema de lo racial, ese es el término correcto, yo en mi sílabus de mi asignatura en ningún momento menciono la palabra raza. No es mi tema. Aunque ustedes me ven estamos hablando de esto aquí, no es mi tema. Le voy a decir por qué. Mira, porque soy dominicano y a cualquier sitio que yo voy se me discrimina por mi origen. Si yo llego a algún lugar a hablar de racismo y hablar de raza, a mí se me discrimina por ser dominicano. Usted no tiene nada que decir aquí. Así. Y con razón. ¿Quién te discrimina? Me discrimina cualquiera. O sea, no tiene ni siquiera que ser... ¿Por qué dices con razón? Con razón. ¿Pero por qué? Antes yo tenía la capacidad de defender el tema... No, el dominicano no... porque el racismo sistemático, ese es un tema norteamericano. El racismo sistémico es un tema norteamericano. Eso no existe en Santo Domingo. Santo Domingo lo que no es un nivel educativo bajo, ¿no? O sea, la gente no entiende el tema de las implicaciones, no sabe que tú eres negro. Yo descubrí que yo era negro a los 24 años, yo no sabía que yo era negro. Sí, yo he oído eso ya. Sí, yo tengo mi historia. Yo llegué a los Estados Unidos a los 13 años y a mí me miró una chica árabe que era incluso adoptada por Hussein en esa época. Ella era princesa y ella era la única trigueña o negra, como tú me quieras poner, y ella me miró y me dijo, ¿y por qué tú eres marrón? Y yo me miré y dije, ¿marrón? Sí, nosotros no. Yo lo único que le respondí fue, mi mamá es blanca y mi papá es un poco más oscuro que yo. Así es. Pero fue como que un shock para mí, como que yo no le había puesto tanto caso a blanco, negro, marrón. No, nosotros no nos educamos. Polibio Díaz, el fotógrafo, no el hotelero. Polibio Díaz se dio cuenta más o menos a los 24 años también que él era negro y que él tenía el pelo malo. O sea, y de ahí en adelante eso fijó el curso de su carrera. Ojo,
Eso fijó de manera definitiva el curso de su carrera. Así es. Y el punto es que yo tenía la capacidad de defender y decir racismo sistémico en la República Dominicana, eso no existe, es un tema americano, hasta que llegó la sentencia esta racista y xenófoba con el tema de los dominicanos de origen haitiano. Eso le cerró la puerta a todo aquel que quisiera hablar de defender a la República Dominicana, se la cerró en la nariz, en la nariz. Eso es, mira, vamos a hablar en serio. Entonces, a partir de ahí, yo rara vez utilizo el término racial en una investigación o en un proyecto que yo lleve a cabo. Una, porque todo es racial y porque mis intereses son otros. Por ejemplo, en este curso yo estoy muy interesado en el tema del mangle, el manglar. El manglar es un paisaje nativo, no solamente de la costa de África, pero también de la costa caribeña y de la costa suramericana. Nosotros tenemos el más menospreciado. Muy menospreciado. Sin embargo, uno de los... El más bello, el más diverso, el que acuna muchísima diversidad. Mucha biodiversidad, mucha. Acoge biodiversidad y da sustento a las comunidades. Sí. Sin embargo, es lo primero que te quieren quitar, porque es lo que te quita la vista al mar. Sí. Es lo que te impide que los grandes barcos puedan fondear. Y por tanto, ese modelo del mangle nunca ha sido un modelo de paisaje que haya tenido algún tipo de influencia en la arquitectura. Por ejemplo, tú ves una catedral es un bosque, ¿verdad? Sí. Tú entras a una catedral gótica y una catedral gótica es un bosque. Sí. Ahora, tú no conoces un modelo arquitectónico que haga una referencia a un manglar. No lo hay. Sí. Y el modelo que nosotros entendemos cuando pensamos en el Caribe es playa blanca y cocoteros. Eso no es autóctono, eso fue importado. El modelo que nosotros asumimos como la playa caribeña no es el modelo. La playa caribeña nuestra es la de Bahía de las Águilas, ¿no? Donde manglares con arena y Las Palmas no. De hecho, yo recuerdo que yo observaba fotos de las que publicaban en la guía, como portadas de la guía de teléfonos, cuando yo era pequeño, que había una foto que a mí me impresionaba muchísimo, que era de la Laguna Grigri. Y yo le pregunté a mi mamá, yo era chiquitico, yo le pregunté a mi mamá que en qué país era eso, y ella me dijo, muchacho, eso es aquí. Y yo me encontré aquella vegetación tan hermosa, tan vibrante, tan extraña, que yo le pregunté, pero mami, ¿dónde es eso? De verdad. Este país lo tiene todo. Porque no, es que no había conciencia. Para mí, el límite, el confín de mi memoria se resumía a Ciudad Nueva. Viejo. Y a la zona colonial, que era hasta donde llegaba mi vista. Y hacia el oeste, hasta Boca Chica. Después, que era una eternidad. Una eternidad en carro. Para que tú veas cómo es uno. Te estamos hablando obviamente que éramos niños chiquitos. Sí, no, ya tú eres un adolescente. Más o menos, sí. Mira, pero mira como la razón, que mira, este país lo tiene todo, porque yo le mandé una foto a un tío mío de Rancho Arriba. Y él me dijo, ¿dónde es que tú estás? Tú estás en Colorado. Sí. Tú estás en Inglaterra. Y yo, no, yo estoy aquí en Rancho Arriba, en tu país. Bueno, pues miren como, por ejemplo, el manglar es un paisaje que nos unifica a todos. O sea, con el manglar tú eres capaz de unificar la costa de Nigeria y Gabón con Recife, Río, Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, Trinidad, ¿no? Y eso nos unifica como cultura. Pero tú no ves una manifestación cultural a partir del mangle. No. En Recife sí. Está el grupo, ustedes podrán conocer, Chico Science y Nassau Zumbi, que generaron un movimiento en Recife que se llamaba el Mangue Town. Y es un modelo de híbrido de Chicos, ¿qué dices? Chico Science, como ciencias. Chico Science. Nassau Zumbi.
generaron este modelo híbrido de música, de mezcla del rock y el hip hop con la música autóctona de Recife, y generaron este movimiento que no era solamente musical, que era un movimiento cultural que se llamaba el Manguetown, y eso generó un movimiento incluso arquitectónico muy semejante al que ocurrió también en la frontera de los Estados Unidos, en Tijuana, San Diego, donde hubo un movimiento también, una escena, o sea, lo que le llama como la escena, donde diferentes manifestaciones artísticas y culturales se unifican para expresar una cualidad de una región, en este caso la frontera, y en el caso de Chico Sáenz, Nassau-Zumbi, el manglar y la costa de los manglares en Brasil. Y para mí, eso es un modelo a explorar que te lleva al cuestionamiento del suprematismo blanco, de lo neocolonial y de lo colonial, porque se sustenta en la diversidad. Una diversidad que no solamente es biológica, pero también cultural, y que genera una serie de híbridos que combaten un modelo como el modelo alienizante del desarrollismo, de la arquitectura que se sustenta en el desarrollismo. Y ese es mi interés, por ejemplo. Explícame algo. En República Dominicana, yo digo que en República Dominicana todo es peor. No, todo es más complicado. No es necesariamente peor. Sí, es más complicado. Es más complicado. ¿Tú sabes por qué? Porque es que aquí un negro le dice a otro maldito negro. Sí. No, le voy a dar un ejemplo. Entonces eso es complicadísimo. No, pero mira, te voy a dar un ejemplo simple. Hoy yo estaba transitando en la calle y dobló un camión y había un carro mal parado. Ajá. Ya tú sabes, ¿no? Duraron 5 minutos discutiendo. ¿Pero por qué, señor? Si usted era el que estaba mal parado, mueva su carro para que el camión pase, pero no. Hay que discutir, hay que tirarse tiros, hay que darse golpes, hay que insultarse, para entonces hacer lo que fuera una emoción social o tener inteligencia emocional, social, te hiciera decir, sí, excúseme, usted tiene razón, déjeme mover el carro, y se aparquea del otro lado para que el camión pasara y el resto de nosotros pasáramos. No, había que esperar que ellos discutieran primero. Sí, no, y así hay una serie de modelos distorsionados que tú lo ves a diario, el fruto, ¿no? Tú sabes producto, lo que yo hice, ¿no, verdad? El producto. No, sí, yo sé lo que tú hiciste. Algo que no hago, pero óyeme, no pude contenerme hoy. Hoy me salió, fue por los poros. Ok, entonces yo digo que aquí todo es peor, porque aquí es más complicado, aquí es sustancialmente más complicado. Por ejemplo, óyeme, yo conozco gente que tiene el pelo crespo y son indios que le dicen a otro maldito negro. Indio. Exacto, indio, sí, indio. Eso mi cédula decía indio, y yo recuerdo que indio claro. No, pero a mí la que me gusta es indio claro. Yo descubrí que yo era negro, cuando yo descubrí que era negro en Estados Unidos, que yo estudié en Washington, y porque tú eres considerado light skinned allá. No, espérate, yo te voy a explicar ahora. Me junto con el grupo de los jóvenes socialistas, que era mi interés en aquel momento, y ahí descubro a los grupos tipo unos intereses radicales, este marco, con el grupo de afroamericanos. Yo no conocí ese marco, y ellos me dicen aquí desnudamos a las personas, Rubén. Estamos hablando de 1994, o sea, Entonces, ellos vienen y me ven y dicen, ¿tú eres dominicano? Yo soy dominicano. ¿Pero quién te lo dijo? ¿Un dominicano? No, un afroamericano. Y me dice, déjame ver tu cédula. Que había venido aquí. Sí, todo el mundo conoce de nuestra historia y nuestra situación racial y nuestro prejuicio racial. Y dice, déjame ver tu cédula. Y yo le enseño mi cédula. Dice indio. Y yo, sí, dice indio. Tú no eres indio. Y yo, sí, yo no soy indio, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué? Y yo, no. Tú eres negro. Y yo, ¿por qué? Y yo me miro y digo, coño, sí, yo soy negro, de verdad. Y me dice, ¿tú seguro que conoces cuáles son las provincias
española. Yo sí, Aragón, Andalucía, qué sé yo, pero tú no conoces nada de las tribus africanas que fueron republicanas. Yo no las conozco. Mírate, tú te peinas como blanco y vistes como blanco. Y yo, coño, sí. Yo me volví un Black Panther. O sea, de repente yo me puse un disfraz de Black Panther. Sí. Yo con 23 años, tú sabes, yo espérate, me un afro, tú tenías una chiva, tú tenías y unos zapatacones y yo estaba... Era un caldo de cultivo, esperando germinar. Claro. Esperando. Me puse ese disfraz y me volví un Black Panther. Claro, después ya yo asumí la realidad, tú sabes, y uno volvió y entendió. ¿Cuál es la realidad? Esa es una realidad. ¿Cuál es la realidad? Mira como nosotros hablamos de indio. Cuando indio, primero indio no es ni siquiera indígena, es indio, como que indio de la India, ¿no? Así lo entiendo yo. De alguna forma. Bueno, no, espérate, no, porque eso es parte de, eso viene con. En la India a mí me decían que yo parecía de Kerala. Claro. Que yo era un hombre de Kerala. Hubo gente que me dijo, mire, ese señor tiene que ser de Kerala porque él tiene la fisonomía. Y yo decía, ¿qué es Kerala? Entonces Kerala es un pueblo costero que muy, muy parecido a San Cristóbal, de donde es mi familia. No, en serio. Te desnudaron en la India. En Kerala es de donde salían las embarcaciones cargadas de plátanos que venían para las islas del Caribe, que ahí sí hay una población india. En Trinidad y Guyana. En Trinidad y en Guyana. En Jamaica, sí. Pues Kamala Harris, pero no, Kamala Harris no tiene que ver con el modelo indio caribeño. No, su papá es jamaiquino. Exacto. Ella es lo que se le llama una dougla. ¿Qué es una dougla? Dougla es el apelativo que se usa en Trinidad y en Guyana para la mujer indoafricana. De origen indio y africano, la mezcla de indio-africano, se le dice dougla. Dougla es un tanto despectivo desde el punto de vista del significado de la palabra. Pero dougla, bueno, pero pudiera ser algo como lo que acuñamos nosotros con la palabra indio, con la acepción que tiene en este país, porque en este país yo estoy seguro que a nadie se le dice indio como se le dice a un indio aquí. ¿Tú me entiendes? No, tú le dices indio a alguien en Centroamérica o en Perú y es un insulto. Exacto. Para ciertos grupos es un insulto. No, pero cuando se le llama indio, pero por ejemplo, para algunos grupos. En Egipto. Ajá. ¿Por qué? En México. En México. Sí. Ah, bueno, sí. Si le llamas indio a alguien en México, para ciertos sectores es un insulto. Sí. En México, igual que nosotros aquí con lo de negro y tal cosa, que en algunos sectores se entiende como un insulto, en otros no. A mí me dicen negro, bien, pero hay gente que se ofende con eso aquí en nuestro país. Le dicen negro y se ofende. Sí, no. Yo a lo que me refiero es a trazar las líneas de comparación con la palabra dougla. Sí. Con la palabra indio aquí, ¿con qué otra palabra? La palabra prieto, molleto. Exacto, molleto, por ejemplo. Trigueña. Molleto es una palabra. Mulato. Prieto es una palabra portuguesa. Prieto es un término negro, es negro portugués, en portugués. Y así hay muchísimas. En estos días, sí, el prieto. Cuando tú dices prieto en portugués, tú estás hablando de un negro. Como diciendo negro. Un negro, no con la connotación. Okay. All right. En estos días aprendí que el asopao es portugués. Mira qué interesante. El asopao es portugués. Es de nuestra herencia portuguesa. Claro que sí. Yo también aprendí ayer que el asopao era de Portugal. ¿Por qué? Por Fitfield. Bueno, exacto. Ustedes también ven Fitfield. Sí. A mí me encanta Fitfield. Sí. No, y sobre todo porque él es un tipo feliz, un tipo chulo. Philip Rosenthal. Sí. A comparación a sus padres, que son dos plomos. Sí, no. No, y la madre es fantástica. La madre, mira, ahí tintán. Murió. ¿Murió? Sí. Ay, hombre, qué pena. Ella no estaba bien, ella tenía Parkinson, parece. Cógelo.
Qué chulo, qué chulería. Oye, pero lo importante es que aquí, mira cómo estamos hablando de diversidad. O sea, que mi aproximación, que yo le estaba hablando en un momento al tema racial, es: yo no hablo de temas raciales en círculos, no, aquí entre nosotros sí. Pero si yo me fuera a sentar en Estados Unidos, en Europa, en Trinidad incluso, o en Sudáfrica, yo intento no hablar de temas raciales por mi origen, porque eso me saca de conversación inmediatamente. Yo no tengo la capacidad de defenderme. O sea, para eso vamos a tener que buscar a mi amigo Arturo y a todas que tienen otra. Yo no me puedo defender, y yo siempre intento simplemente identificar los modelos integrales, ¿no? Donde existe diversidad, y en ese modelo es que yo encuentro mi nicho y yo me alojo allí. Y desde allí observo y cualquier cosa. Pero de lo que tú hablas, de los modelos y todo eso, ¿eso es sociología? No, es social. Social. Sí. Es arquitectura social. Sí, arquitectura social. Sí, exacto. Sí. Porque hay que ver que Marcos es arquitecto, pero la arquitectura te abre a toda una serie de conocimientos. ¿Y tú has hecho algún edificio? Yo ¿Algún monumento? La Cueva de las Maravillas. Ella quiere ver un edificio. Yo te voy a decir algo que no es un edificio. La Cueva de las Maravillas. Okay. La intervención de la Cueva de las Maravillas es un espacio. Okay. Y eso fue a cargo tuyo. Sí. Excelente. Por ejemplo. Felicidades, muy bien. O sea que... ¿Y tú no estás en Trinidad ya? No directamente, sigo teniendo buenos amigos allá, concursando en proyectos allá, a ver, porque lo que Trinidad ahora, cuando yo estuve trabajando mucho allá, de hecho, algunos de mis proyectos están allá, que son espacios públicos, son plazas y espacios. Bueno, arquitectura social. Exacto, son espacios públicos, no edificaciones. Fue en el momento del boom económico de Trinidad, en los años 2005, 2008, había un boom económico, era el Dubái del Caribe, y con la crisis 2008-2010 mundial, todo se cayó, y todos nuestros proyectos murieron, llegaron los chinos acabaron con todo allá. ahí yo aplico un racismo económico con los chinos. Mami decía que los chinos iban a cogerse el mundo. Mami lo decía. Mira, a Trinidad llegaron, que nosotros habíamos hecho una serie de proyectos, y llegaron los chinos a Trinidad y hablaron con el gobierno y le dijeron: dime todo lo que tú estás haciendo y yo lo voy a hacer a mitad de precio y en la mitad de tiempo. Wow. Y el gobierno prefirió pagarnos a todos los que teníamos proyectos allá, salir de nosotros y empezar de cero con los chinos. Diablo. A ese nivel es que compiten los chinos, o sea, compiten a ese nivel. Cuando se interesaron en ti, en ese caso estaban interesados en Trinidad, porque Trinidad era una de las fuentes más importantes de hidrocarburos, tanto petróleo como gas natural. Ellos viven buscando metales y gas natural, donde quiera que va. Ahora, por ejemplo, es Guyana. Ya Trinidad se está agotando y el lugar es Guyana. Entonces ahora todas las inversiones se dirigen hacia Guyana, que es un país muy pobre, el segundo país más pobre del hemisferio, después de Haití. Y ahora Guyana es quien está en la danza de los millones y donde está todo el interés puesto. Son países muy interesantes. A mí me fascinan las West Indies, las Indias Occidentales. El tema de la discriminación otra vez. Y en Belice también. No, te decía que si los chinos están mirando Belice. No sé, en Belice. Belice no es fácil entrar ahí. Belice tiene una historia también muy interesante del ¿cómo se llama? Del marunaje. El marún es el marún es el, ¿cómo se llama? Los negros libertos que formaban estas colonias que eran tiene un nombre, ahora me olvidó, perdón. Pero bueno, Belice es muy interesante en términos de esa mezcla entre lo indígena, el africano esclavo liberto, ¿no? Y los bucaneros que llegaban allá. Eso es una historia increíble que hay en Belice. Pero a mí las Indias Occidentales me fascinan. Y sociedades como la trinitaria son increíblemente interesantes también. O sea, una sociedad que es 30% India de la India, o sea, de origen indio, un 30% negra de origen africano, y después el resto del 30% se reparte entre blanco, chino y demás, ¿no? Y mezclados. Pero esa división lleva
a que los gobiernos se los reparten, tú 6 años, yo 6 años, y así, primero los indios, después los negros, después los indios otra vez, después los negros otra vez. Y ha funcionado, por lo que entiendo. Es interesante, o sea, ellos están ahora en una crisis económica terrible, como todo el mundo. Claro, pero es interesante porque allá en Trinidad, una de las cosas que me llamaron la atención en términos de este tema que estamos hablando del racismo y demás, yo nunca escuché en Trinidad un apelativo racista, ni hacia mí ni hacia nadie. Nunca, pero allá hay separación. Separación, sí. O sea... Yo, por ejemplo, trabajaba con compañías donde todos eran blancos y con compañías donde todos eran negros, y nunca trabajé con una compañía india, porque son súper cerrados. Uh-huh. Entonces ellos están muy claros en que están en sus grupos estancos, ¿no? Uh-huh. Y por eso surge la Douglas, uh-huh, como ese modelo híbrido, uh-huh, y por eso llama tanto la atención y se convierte en un ícono de la cultura indoafricana en Trinidad, porque es una mezcla de negro e indio que en la realidad no intentan no mezclarse. ¿Y económicamente están equitativos o no? Tú dices por temas raciales. Eso no racial, sino por cómo están separados. Hay las mismas oportunidades, sí, los mismos trabajos. Mira, no puedo, no te tengo un dato aunque te pueda responder con mucha precisión sobre, uh-huh, eso. Uh-huh. Pero definitivamente siempre el modelo el modelo mundial se pobló la parte rural. Exacto. Ya entiendo a dónde vas. Y el negro ocupó la ciudad. Y el tema los trabajos de manufactura, del slum y del barrio marginado, uh-huh, y demás en el centro de la ciudad, pero no significa que no tuviera menos oportunidades que el indio que estaba en el campo cortando la caña. O sea, tiene un origen muy semejante. Claro, uno no vino esclavizado, entre comillas, ¿eh? Porque vinieron esclavizados por un modelo económico, pero no esclavizado como el otro, que era pues, privado de su libertad, esclavizado. Pero tienen el mismo origen de pobreza. Tanto el indio que llegó a Trinidad y a Guyana como el negro que habitaba Trinidad o que llegó ya por el tema del esclavismo. Sí, no, yo nunca he conocido ninguna historia de las muchas que he leído de éxito de un indio que llegara, yo he escuchado muchas historias de éxito, pero ninguna de un indio que llegara rico. ¿Entiendes? Ni de ningún africano que llegara rico. No, es difícil. Eso no existe. Eso no existe. Eso no existe. Yo sí he conocido las historias que me hablan de cómo se hicieron ricos en esa tierra que se convirtió en la tierra prometida para él. Pero eso es muy personal. Mira, eso es muy personal. No hay una tierra prometida para más de 100 gente. Sí. Olvídate de eso. Y mira, y hablando de discriminación, así como yo me siento discriminado en Estados Unidos porque soy dominicano, porque soy hispano, uh-huh. De hecho, para yo entrar a dar clase en la Universidad de Illinois, a mí me entrevistó un comité de diversidad, de Diversity Committee, uh-huh. Y me entrevistaron estudiantes y profesores, y una cosa que me preguntaron fue: ¿tú te consideras más hispano que negro o más negro que hispano? ¿Qué tú dijiste? Y digo, bueno, yo tengo 50 años hablando español y prieto. Soy negro y hablo español. 50 años tengo haciendo eso. Ahora, el problema no es ese. El problema es que yo he sentido discriminación no solamente por ser negro o hispano en el contexto de Estados Unidos. Tú sufres 3 discriminaciones: ajá, por ser negro, por ser hispano y por ser latino y dominicano. Bien. Entonces, pero también, si yo voy a México a una conferencia de urbanismo en México, uh-huh, me dicen que yo soy demasiado pequeño para ser latinoamericano. ¿Demasiado pequeño? Pequeño. En el sentido de que las ciudades latinoamericanas son Ciudad México, Buenos Aires, okay, Bogotá, y esto es el Caribe, ¿no? Chiquito. O sea, pero Santo Domingo tiene 5 millones de habitantes, una de las ciudades más grandes de Centroamérica y del Caribe. O sea, eso ellos no lo piensan, ¿eh? Uh-huh. Te discriminan. Tú no eres latinoamericano, tú eres caribeño. Ok. Y si yo voy a Lo dicen así, en tono despectivo. Claro. Y si yo voy a Trinidad,
o a Jamaica o a Guadalupe, me dicen, tú no eres caribeño, tú eres latinoamericano porque tú eres demasiado grande. Exacto, sí. Porque tú eres de República Dominicana. Sí. O sea que mira por todos los lugares por donde yo recibo. No, y ese es un problema. Ese es un problema típico de ser insular, ser una isla y ser de las Antillas Mayores. Y es que nosotros nos vemos a nosotros mismos como un latino, pero los latinos no nos ven como latinos. Entonces nosotros no le hemos dado la espalda al Caribe cuando el Caribe nos ofrece una mayor oportunidad de contemplar la diversidad en términos comerciales, en términos, todos los términos. Bueno, mira a Marcos Barinas Uribe, quien ha hecho su ingente fortuna dando clases en Trinidad. ¿Tú me entiendes? Que se aprovechó de los millones, de la danza de los millones que había allí. ¿Tú me entiendes? Todos los hedge funds y todo eso. En Isla de Caimán y todo eso. Marco tiene todo su dinero en las islas. Lo que pasa es que me hago. Sí. Me hago que no. Señor, Micaela, tú tienes una receta. Vamos a terminar ya el programa. No, yo tengo una musiquita. Receta hoy no. Ok, vamos con la musiquita de Micaela. Nosotros nos vamos a despedir de ustedes, dándoles las gracias encarecidísimas a Marcos Barinas Uribe, quien ha estado aquí con nosotros compartiendo sus impresiones y sus experiencias. Marco, muchísimas gracias. A ustedes, sobre todo por hablar de este tema, que es un tema que otra vez les digo, no es mi tema académico, pero es algo de que hay tantas historias que hacer. Pero tú tenías ganas. Pero tú tienes que volver a hablar de tu tema académico. Tú tenías ganas de hablar de eso, porque fuiste tú que me lo propusiste. Miren, y yo quiero darle también las gracias a Sara Germán por venir y compartir con nosotros. Y aquí va una musiquita y nos vemos mañana, señores. Buenas noches.